Hola, soy Mr. Piano Man y hoy te daré mi análisis de Betty la Fea. La historia continúa. Yo soy Betty la Fea es una historia que ha pasado por todas las fronteras, tanto geográficas como del tiempo. Considerada una de las telenovelas más influyentes de la televisión latinoamericana. Fue creada por Fernando Gaitán, quien hizo historias como Café con aroma de mujer, entre otras. Él inició este proyecto sin presupuesto y con la desconfianza de la cadena RCN, quien no le apostaba mucho a esta novela, lo cual se puede ver en la trama, ya que casi todo se vive en las modestas escenografías de Ecomoda, donde inclusive el elevador lo abrían manualmente con apoyo del personal del staff. Sin embargo, la historia tenía factores que ayudaron a su éxito rotundo, lo ligero y bien realizado del guión. Esta novela tiene 335 capítulos, con una excelente continuidad, situaciones complicadas y siempre un toque de humor de cada uno de los personajes, que cabe recalcar, no solo se centran en Don Armando y Betty, sino que se crea un universo de antagónicos que logran tener cautiva a la audiencia. Infinidad de invitados importantes de la época desfilaron en cada capítulo, enriqueciendo la trama que paralizó a Colombia y al mundo. La novela se ha adaptado en más de 25 países con récords de audiencia, con una historia que manejaba estereotipos de belleza, temas de machismo y lo superfluo del mundo de la moda, además de temas de inclusión, consolidándose como un referente de la cultura popular. Aunque para muchos la historia tiene clichés, considerando que para ser feliz se debe de buscar lo bonito por medio de la transformación física. Mas no podemos negar que después de 25 años, esta historia sigue estando vigente, con los primeros lugares de consumo en Amazon Prime, quien compró los derechos de la trama al ver su potencial económico. Inclusive una generación joven que no vio esta producción en televisión en aquellos años, hoy se han vuelto fanáticos de la historia de Beatriz Pinzón Solano. Evocando a la nostalgia y omitiendo el fracaso de Ecomoda, la corta continuación de la novela original, a muchos nos llamó la atención enterarnos del lanzamiento de esta tercera parte de la historia, para saber quizá qué había pasado con los personajes icónicos 25 años después. Pero este experimento no tiene historia. ¿Y por qué te digo esto? Porque la intención de Prime es simplemente recaudar con los personajes sin poner atención a la trama. El guión, ese que le dio vida y personalidad a cada uno de ellos, ese que permitía a los actores proponer y darles rasgos a sus personajes, no existe. Es increíble que una trama que tiene 2 temporadas con 10 capítulos cada una sea tan pesada, tan tediosa. Parece que los guionistas se pasan improvisando de acuerdo a los resultados de audiencia, lo que hace que los personajes estén muy desencajados y los actores no puedan sacarle el brillo adecuado, acoplándose a las extrañas situaciones a las que los enfrentan. Hoy hablaremos de los personajes. Betty la Fea, interpretada por Ana María Orozco, quien era alegre, enamorada, soñadora y a veces algo ingenua, ahora tiene un semblante lleno de odio, frustración y dolor. Tal parece que le fue muy mal al lado de Don Armando. Entiendo que los años nos cambian, pero no encuentro a esa Betty que a pesar de los años debería conservar su esencia positiva y no ese semblante que la hace ver mucho mayor, sin mencionar que dentro de ese cambio volvió a ser fea, pero no como en la historia original, ahora es una fea desalineada. Jorge Enrique Abello, quien encarnó al gritón de Don Armando, ahora lo tenemos como un tipo blando que se pone de tapete ante Betty, ante su hija y ante todos los demás. De presidente con ese mando al que todos temían, a hazmerreír en su propia empresa. Y ahora viviendo un romance escondido y medio raro con su propia mujer. No sé qué problemas tendrían, pero en la historia original los dejamos felices para siempre. Mario Duarte, el gran Nicolás Mora, que con su personalidad retraída logró tener un encuentro con la inalcanzable Peli Teñida. Ahora se ve cansado. Inclusive su voz y su risa es diferente. Antes, a él lo motivaba el simple hecho de tener un celular. Ahora tal parece que ni su matrimonio con su amor platónico lo motiva. Lorna Cepeda, interpretando a la rubia Patricia Fernández, una mujer que siempre tenía un drama económico, que era calculadora, interesada y pocas veces sensible, con su pleito eterno con Armando Mendoza y el Cuartel de las Feas, y esa amistad convenenciera con Marcela Valencia. Sabía exacto su papel, aunque un poco tonta, nunca como en este nuevo rol donde parece caricatura. Ya no es intrigosa, ahora solo usa las mismas frases que la hicieron famosa, pero sin la gracia que tuvo en aquellos años.
Natalia Ramírez, la guapísima Marcela Valencia, a lo mucho ha aparecido en la trama unas 10 veces, pero sin un lugar específico. No sabemos muy bien qué pasó con su vida, qué hizo cuando se fue, ahora qué rol juega en la historia, por qué volvió, a qué volvió, ese poder que tenía, ¿dónde quedó? Julián Arango, con su tremendo personaje de Hugo Lombardi, ese diseñador cotizado y exquisito, además de glamuroso, lleno de puntadas que enriquecían la historia. Ahora es un sindicalista que defiende los derechos de los empleados y que además tiene problemas económicos. Inclusive lo que menos hemos visto de él es diseñar. ¿Dónde están esos majestuosos desfiles? ¿Dónde están las modelos de la empresa? Esas que andaban por los pasillos en la trama original. ¿Dónde está la esencia de Hugo Lombardi? Ricardo Vélez, el amigo inseparable de Armando Mendoza, ese gigolo incansable ahora está ahí como un personaje gris, incómodo para todos, masoquista porque ya nadie lo quiere ahí, pero tiene que estar. No aporta nada, pero sí confabula contra el elenco original al asociarse con los nuevos dueños. Él se fue de la empresa, renunció. ¿Cómo es que regresó? Julio César Herrera, el gran Freddy Stewart, ya no se aparece por los pasillos con sus puntadas. Ahora es muy sabio, primero aconsejando a don Armando y después como un tipo monje. Sería interesante saber qué pasó con su adorada Aura María. Jorge Herrera, el gran Hermes Pinzón, ese personaje machista que reflejaba al papá de cualquiera de los que nos criamos en los años 80. Ese papá dominante que solo su palabra se escuchaba, ahora es un viudo que se la pasa cocinando. La única escena donde comenzó a resaltar su participación fue el descubrimiento del diario de Betty, pero acabaron con ese tema en un capítulo. Alberto León Jaramillo, el gran Gutiérrez, quien era el jefe de personal, reaparece sin su puesto y con una participación totalmente gris. Volvió el cuartel de las feas, solo con Marcela Posada, Sandra, ahora con una preferencia sexual diferente, y Luces Velázquez, Berta, ahora tirándole la onda a Freddy. Y en la segunda temporada reaparece Estefanía Gómez, Aura María, quien ahora es rica. Nos deben a Mariana, María Eugenia Arboleda, quien solo apareció en el último capítulo de la segunda temporada. Y Sofía, interpretada por Paula Peña. A los que se adelantaron no se les hizo justicia, solo a Inesita, Dora Cadavid, quien en la primera temporada la recuerdan en un emotivo homenaje, pero Selmira Luzardo, quien interpretó a Catalina Ángel, Raúl Santa, quien hizo a Efraín, el esposo de Sofía, y Alberto Valdiri. A estos no los mencionan, pero en la nueva trama no son los únicos difuntos. Están los que no fueron llamados o no llegaron a un acuerdo, como Luis Mesa, el odioso Daniel Valencia, quien fue encarcelado por un fraude y perdió la vida. Adriana Franco, la mamá de Betty la Fea, a la cual solo ponen en recuerdos. Talu Quintero, la mamá de Armando Mendoza, y don Roberto Mendoza, interpretado por el actor Kepa Amuchastegui, quien logró aparecer en la historia antes de que perdiera la batalla contra el cáncer, pero también solo en recuerdos. Es muy raro cómo acabaron con personajes tan fuertes. Hubiera sido preferible dejarlos en espera para una futura reaparición. Y si hablamos de los personajes nuevos, hay 3 de ellos rescatables. Ignacio Valencia, interpretado por Sebastián Osorio, Mila Mendoza, interpretada por Juanita Molina, y el nieto de Inesita, Jeff Muriel, al que le da vida Jerónimo Cantillo, pero Charik León, quien interpreta a la malvada abogada de la empresa, Rodrigo Candamil, quien interpreta a Esteban, el hombre que corteja a Betty, y Carlos Camacho, quien da vida a Pascual, el famoso papero que corteja a Marcela Valencia, pero sin mucha continuidad. ¿Qué tal si en lugar de estos reapareciera Scarlett Ortiz, aquella venezolana llamada Alejandra Singh, que puso celosa a Marcela y a Betty, y que resurgieron romance con Armando Mendoza? ¿O qué tal ese reencuentro a final de la primera temporada con el francés Michel Donay, al cual le diera vida a Patrick Delmas y volviera a surgir algo entre él y Betty? Esto le daría más color a la historia, ¿no creen? Pero no, al contrario, se dice que van a aparecer nuevos actores en la trama. Y está bien, una evolución en los mismos, pero primero hay que fortalecer al elenco original. ¿Qué me dicen de los que no están? ¿Dónde quedó Román, Diego Cadavid, el vago de la cuadra y su pandilla? ¿O Gustavo Olarte, interpretado por Carlos Serrato, quien podría volver resentido después de 25 años, intentando hacer algún daño a los que lo corrieron? ¿O el mismo portero Wilson Santoque, David Ramírez, que aunque no figuró mucho, es parte del color de la trama? ¿O Pilar Uribe, María Beatriz, la hermana de Marcela? Y Marta Isabel Bolaños, la pupuchurra. Todos estos personajes se encuentran huérfanos de trama, sin dirección, en una historia que no les queda. Como si sacáramos a los personajes del Chavo de la Vecindad y les pusiéramos roles totalmente diferentes para los cuales fueron creados.
En otros temas no podemos dejar de hablar de las escenografías. Me hubiera encantado ver de nuevo esas instalaciones originales de Comoda, quizá con arreglos y modernizaciones, pero con la misma esencia. Creo que hubiera sido muy importante para la trama. La nueva empresa es una casa oscura, antigua, parece más el hogar de la familia Monster que una empresa de moda. Y entiendo que se busque más realismo en la trama, menos personajes de fantasía, pero parece que a nadie le ha ido bien en su vida. A los fanáticos de Betty creo que esos temas raros y complicados no les encantan. Muchas personas solo buscan divertirse y distraerse, y ni en los peores momentos de la trama original se sentía tanta densidad como en esta nueva versión. Yo esperaba en la nueva Betty la Fea la historia continúa, más continuidad. Es cierto que todos cambiamos, pero en esencia somos los mismos. Y si hubo eventos que marcaron a los personajes, sería interesante conocer lo que le pasó a cada uno de ellos los pasados 25 años. Pero como tienen que meter todo en 10 capítulos por temporada, con el riesgo de que no se haga una versión nueva, pues tantos detalles no caben en tan poco tiempo. Es increíble que la historia en la cual se nota una mejor fotografía y más tecnología parece que tiene menos presupuesto. Espero más de Prime Video. Por ejemplo, lo más completo del elenco original. Creo que la mayoría de los actores hubieran aceptado, pero al contrario, algunos de ellos se quejaron de que Prime ni siquiera los convocó. Esta nueva historia está en los primeros lugares gracias a las campañas de Prime, donde muchos la hemos visto por el morbo. Pero pregunten, ¿y a pocos les ha gustado? O explíquenme por qué han cambiado de director de proyecto 2 veces. La pregunta obligada sería, ¿Fernando Gaitán estaría de acuerdo con el rumbo que tomó su historia? Por eso en algunos casos es mejor no hacer nuevas versiones, porque esta nueva producción nadie la va a recordar en 2 o 3 años, lo que no pasará nunca con la historia original. ¿Y tú qué opinas? Te leo.